En Ciudadano ADN, por la 91.7. La pregunta que podríamos hacer ahora es, ¿usted cree en fantasmas? Por la música, ¿no? ¿Real? Claro. O como donde dicen, no creo en brujas, pero de que las hay, las hay. Claro. No creo en brujas, caray, brujos, pero de que las hay, las hay. y Dice la brujos, sabiduría y popular. brujas y maldiciones y qué sé yo. Y también voces demoníacas, ¿no? A propósito de lo que vamos a hablar ahora. Energías, voces del más allá. La psicofonía, de hecho, es un estudio que a muchos les genera temor, intriga, curiosidad. La psicofonía del infierno es la que plantea el origen de Demoníaco, el libro de Jesús Diamantino, del que vamos a hablar ahora, que Jesús está con nosotros. Bienvenido, Jesús. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, ¿y usted? Hola, Sandra. Hola, Cristian. Bueno, sabemos que eres un apasionado del terror, pero ¿cómo surge la idea de esta historia en particular, que vamos a ir desmenuzando? Sí, la idea surge, la verdad, por el terror que siento con el tema de la psicofonía, ¿ya? Yo siempre digo que quizás no creo mucho en lo paranormal, pero particularmente las psicofonías siempre me han llamado la atención como fenómeno, como un fenómeno que hasta cierto punto podría explicar ciertos elementos del más allá o del mundo sobrenatural. Sí, y desde ahí, frente a este terror, este miedo, y desde la psicofonía del infierno, que es una psicofonía que existe. Sí, una historia ahí. Claro, desde ahí surge el interés por esta historia. Y esta historia en términos de cómo la fuiste construyendo, ¿no? Cómo la fuiste armando. Partes desde ahí, partes con una idea, partes con mucha información, con mucha lectura, con mucho oído. Tiene además el libro esta posibilidad de estos códigos como para poder escuchar, como para poder acercarse. ¿Cómo fuiste construyendo ya el artefacto libro, digamos, ¿no? Claro, sí, y de hecho qué buena palabra utilizas, porque es un artefacto, precisamente, sí, claro. Porque el libro está pensado como una especie de investigación paranormal. El libro parte con un código QR que nos lleva directamente hacia la psicofonía original, una psicofonía que fue grabada en 1985 por un parapsicólogo español llamado Germán de Argumosa, y que desde su emisión, desde que salió a la luz, ha despertado un montón de interés hasta ahora. Entonces, es un libro que mezcla lo investigativo policial, podríamos decirlo, de la tradición policial, incorporando distintos lenguajes, incluso el cinematográfico. Sí. Bueno, contemos un poquito que efectivamente la psicofonía, para quienes a lo mejor desconocen este mundo y todo, es un ejercicio ya que se hace mucho tiempo, que consiste en registrar auditivamente sonidos que puedan ser extraños, ¿no? Y ahí es donde surgen muchas veces que se hacen estos ejercicios en cementerios, en lugares abandonados, en iglesias, en monasterios, y ahí es donde aparece esta psicofonía del infierno, que se supone que genera además efectos en quienes las escuchan, ¿no? Así es. La psicofonía del infierno tiene una particularidad que fue lo que me llamó la atención hace muchísimos años, es que se graba en una casa en Madrid, en el sótano de una casa en Madrid que fue acondicionada como una especie de biblioteca. Se supone que los dueños de casa escuchaban ruidos extraños, sucedían fenómenos, y ahí es cuando invitan a Germán de Argumosa, quien se codeaba con personas de la clase alta española de la época, y se junta un grupo muy selecto de personas en este lugar. Y resulta que lo que graban es aterrador, porque dejan la grabación dura 20 minutos, solo ha salido a la luz 10 minutos. Germán de Argumosa nunca ha querido mostrar, nunca quiso mostrar todo el contenido de la grabación, pero lo interesante es que, ¿por qué se llama la psicofonía del infierno? Porque hay un montón de voces que se cruzan, chillidos, aullidos incluso, hay ruidos metálicos, crepitantes, hay un montón de sonidos horripilantes que se mezclan, pero dentro de todos esos sonidos hay dos frases que llaman la atención. La primera es una que dice me ahogo, y otra segunda frase que dice te tengo, Juan. Y resulta que meses después se descubre que uno de los asistentes a esta reunión, nunca se revelan los nombres ni quiénes fueron, era un diplomático chileno, quien precisamente muere meses después, ahogado, con un ataque cardíaco aparentemente. Entonces se dice que esta psicofonía
vaticinaba la muerte de este personaje. Y eso fue lo que me llamó la atención, y lo que hace mi novela es especular ficcionalmente cuál es la relación que existe con Chile, cómo llegamos, digamos, a ese hecho tan misterioso. Y ahí hay una búsqueda, ¿no? en la novela respecto, además, a conectar con todo lo que tenga que ver con más allá, con fallecimientos, con muertes, con personas. Hay una tragedia, ¿no? Una persona que vive una tragedia, además, importante. Te quería preguntar cómo lo vinculas desde ese punto de vista, de aquello que te genera miedo, que te puede generar incertidumbre, que no tiene respuesta, pero que de pronto para alguien es necesario encontrar una respuesta, ¿no? Representado aquí en este personaje. O sea, nos acercamos de pronto a aquello que nos puede dar miedo porque necesitamos esas respuestas también, ¿no? Claro. Yo creo que una de las cosas, como estudioso del horror, o más que estudioso, como un gran lector y fanático del terror, yo creo que hay algo que siempre todas las personas, todos los seres humanos han temido, que es la muerte. Entonces, los fantasmas, los vampiros, los zombies, son representaciones simbólicas del miedo a la muerte. Y en este caso, en esta novela, el personaje principal, Ezra Velasco, inicia una investigación. Es un cineasta que era muy exitoso y por una tragedia familiar horrible muere su esposa y su hijo en un accidente terrible. Él queda devastado, totalmente depresivo, pero resulta que cuando lo contactan para hacer la investigación acerca de este caso de la psicofonía, despierta en él un interés por llevar a cabo un proyecto documental. Entonces la investigación que él hace, ¿cierto?, en torno a la psicofonía del infierno, lo va a llevar a descubrir secretos terribles. Y yo creo que este personaje, y digo yo creo porque igual yo dejo mis personajes que digamos que solitos se desarrollan. Claro. Yo creo que esta búsqueda tiene que ver con la búsqueda que todos nosotros tenemos en algún momento de nuestras vidas por darle explicación a cosas que no podemos entender, como la muerte, como el dolor, los traumas, etcétera. Oye, Jesús, pero además, sin spoilear demasiado, ¿no? El libro confirma lo que decía mi abuelita, que a mí me encanta la sabiduría popular, ustedes lo saben, y eso de que hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos. Sin duda, sin duda. O sea, la novela y una obsesión literaria que yo tengo en todos mis libros, también en mi libro anterior con Editorial Planeta, que es rural. Yo creo que lo que hay que temerle, por supuesto, a los vivos, pero hay que temerle a la maldad. Yo creo que la maldad está presente en todas partes. Entonces es algo ineludible. Y los monstruos, los peores monstruos, son los monstruos humanos. Sin duda. Entonces creo que acá en esta novela también quise explorar esa dimensión oscura, la dimensión del poder, la dimensión, cierto, del secreto, los misterios que envuelven o de alguna manera pervierten a los seres humanos. Claro, pero además ahí hay tópicos que son súper recurrentes porque efectivamente es donde más nos duele, tal vez, ¿no? Sí, cuando vemos afectación en el tema de la maternidad, en los niños, en los más vulnerables. Exactamente. De hecho, acá, sin dar tantos spoilers sobre la novela, la investigación que empieza a hacer Ezra sobre la psicofonía del infierno lo lleva a descubrir casos sobre desapariciones, sobre crímenes, sobre asesinatos que en nuestra historia, o sea, casos terribles de nuestra historia reciente en Chile. Y claro que eso nos lleva a pensar también en nuestra propia cultura, en nuestra propia identidad y sobre los traumas que también como sociedad tenemos. Entonces creo que ahí hay un punto que quise abordar en la novela, que es que, claro, nosotros estamos acostumbrados a todo este efectismo del horror, las apariciones de los fantasmas, ¿cierto? Pero la verdad es que el terror va mucho más allá de eso, porque el terror es tremendamente simbólico. El terror nos entrega visiones sobre nuestra sociedad, sobre nuestras contradicciones. Por ejemplo, ahora en los premios Oscar está nominada La Sustancia, ¿no? Sí. Como mejor película. Y eso es porque el terror nos entrega muchas veces esas respuestas o nos ayuda a lidiar con aquellas problemáticas que nos enfrentamos día a día. Cuando comentaste que eras un lector, ¿no? O espectador, ¿no? del terror, estábamos pensando en quién, en autores particulares. Hay una tradición larga, ¿no? de Stephen King, hay una tradición de Edgar Allan Poe más atrás también, de Lovecraft, no sé. Hay algunos guiños ahí, porque tú también decías
y coincido plenamente, que hay una narrativa bien audiovisual también, ¿no? O sea, sí, uno se va imaginando efectivamente las escenas, ¿no? Y las secuencias al leerlo. ¿Hay un poquito de eso también? Sí, bastante. De hecho, Demoníaco es una carta de amor al cine de terror. Al cine de terror clásico, al cine de terror reciente, y también es una carta de amor a la forma en que también disfrutamos y gozamos el horror, porque el horror, si bien puede ser hasta terapéutico o bien puede ser incluso hasta atractivo o lúdico para algunas personas, para otras personas no todas las personas, digamos, pueden ver terror, pero Demoníaco sí, tiene una estructura de guión, tiene una estructura visual, incluso está el tema de una película perdida, está el tema, cierto, de películas que nunca han visto la luz, pero acá yo la reimagino de cómo serían estas películas de terror que están perdidas, aludiendo a una tradición, a la tradición de lo visual, y cómo el cine de terror también ha contribuido en gran medida a forjar nuestro imaginario. Bueno, de hecho, estaba pensando que es tanta nuestra obsesión que imagínate todo el tiempo que ha pasado, y ahora lo había visto, por eso estaba googleando para estar seguro con el nombre. Hace solo unos días aparece el resultado de que están tras la investigación para confirmar la identidad de Jack el Destripador. O sea, a ese nivel ha pasado cuántos años, no importa, todavía queremos saber quién es, porque ese terror necesitamos ponerle rostro, necesitamos saber, tener certezas, ¿no? Porque es lo desconocido, como dices tú, lo que finalmente más aterra. Exactamente, qué interesante lo que dices, porque efectivamente yo creo que ese es un concepto muy bonito para definir el terror. Bonito en el sentido de lo estético, lo artístico. Claro. Pero claro, nosotros necesitamos darle un nombre a nuestros terrores. Necesitamos darle un nombre a nuestros miedos. Y de ahí donde surgen los monstruos con nombre y apellido, ¿no? Frankenstein, el Conde Drácula. Sí. Entonces, Jack el Destripador, ¿no? ¿Quién es el Jack el Destripador? Porque claro, son construcciones del miedo, pero si nosotros les damos un nombre, de alguna manera podemos paliar o lidiar con nuestras propias inquietudes, con nuestros propios miedos. Sí, hay incluso una tradición de cierta construcción hasta media romántica del terror, ¿no? Sí. O sea, de Drácula, estaba pensando en el atormentado Frankenstein también, ¿no? Hay también unas visiones desde el otro lado que genera lo que decías tú al comienzo de esta conversación. Hay una atracción por el terror también. Exacto. De hecho, por ejemplo, hay algo que yo tomo mucho de una original, claro, sí. que es romántico. No, claro, absolutamente, claro. ¿No? Es una romantización, ¿cierto?, de estos personajes y de esa sensibilidad. Y yo, en Demoníaco, bueno, en casi toda mi obra, pero en Demoníaco en particular, yo tomo algo que me importa mucho de Lovecraft, por ejemplo, de este autor norteamericano, creador de estos horrores cósmicos, que es, todos los personajes de Lovecraft son en realidad todos iguales, porque todos son intelectuales que buscan respuestas, y su curiosidad intelectual es tan grande que los lleva a descubrir estas fisuras, ¿cierto?, con nuestro mundo lógico o cotidiano, para adentrarse en dimensiones peligrosas. Entonces mi personaje, que en este caso es Ravelasco, él es un archivista fílmico, es tremendamente intelectual, y él lo que quiere, ¿cierto?, digamos, toda su expertise lo lleva a adentrarse en un mundo totalmente desconocido y en las sombras que lo van a envolver poco a poco. Entonces, respecto a esta idea de estos personajes, ¿no?, que buscan de alguna manera conciliarse con sus propios traumas, conciliarse, digamos, como esta criatura de Frankenstein, ¿no?, que lee tanta filosofía, tantos poetas románticos, que se crea una humanidad. De alguna manera todos estos personajes van en una búsqueda por encontrar o por, digamos, definir su propia identidad. Jesús, tú además, qué curioso además que se llame Jesús y haga terror. Haces en el libro obviamente relevas mucho audiovisual, ¿no? De la historia audiovisual del terror. ¿Qué ves hoy día? Porque hoy día vemos, por ejemplo, nosotros con Cristian siempre lo hemos dicho, somos fanáticos de todas las producciones que tienen que ver con asesinos seriales. Y en la plataforma de streaming hay muchísimo material de eso. Y hay mucho material precisamente también con películas de terror, con docuseries. Tenemos a lo mejor más acceso que solo tener que esperar un estreno en el cine nomás. ¿Qué ves hoy día? ¿Qué buscas? ¿Con qué te aterras? Oh, qué buena pregunta. Sabes que nunca es una pregunta muy difícil porque nunca he pensado concretamente qué me aterra, pero yo creo que lo que podría decir que uno de mis grandes miedos puede ser la pérdida. O sea,
perder a los seres queridos, perder a las personas que uno ama. Como dijo un escritor norteamericano, Dale Bailey, en un cuento de terror que se llama El fin del mundo tal como lo conocemos, que el verdadero apocalipsis, que se trata del fin del mundo, pero que en realidad el verdadero apocalipsis es cuando pierdes a alguien que amas, porque ese apocalipsis es interno. Y yo creo que el terror a la pérdida puede ser algo que me atemoriza y me inquieta mucho. Y de hecho el auge de todo el true crime, el auge de todo digamos, que no es nuevo, ¿eh? O sea, siempre a las personas les ha interesado el tema de los asesinos seriales, la literatura policial surge en el siglo XIX, también Auguste Dupin, el personaje de Edgar Allan Poe, los asesinatos de la calle Morgue, las aventuras de Sherlock Holmes, todo apunta, ¿cierto?, a esta idea de la búsqueda, del enigma, de velar quién es el criminal, porque en el fondo lo que se quiere develar es dónde están los monstruos. Entonces creo que eso es muy interesante y muy aterrador también, saber que podemos estar conviviendo con monstruos, con asesinos seriales, con personas que han cometido actos atroces y que pueden vivir a la vuelta de la esquina. ¿Cómo fuiste elaborando, digamos, el libro en términos de tiempo? Por ejemplo, hay un proceso de investigación, me imagino, después lo fuiste trabajando linealmente, lo dejaste reposar un rato y lo tomaste de nuevo. ¿Cómo fue ya un poquito el tras bastidores, digamos, del libro, del texto? Que a veces uno lo puedes dejar reposando, ¿cachai? O rearmarlo. Las constantes lecturas y revisiones hacen a veces otro libro. ¿Cómo fue? Claro, mira, sinceramente el trabajo de investigación fue bien arduo, duró meses, pero el trabajo de escritura fue un trabajo muy vertiginoso, fue muy rápido. Ya no me demoré mucho en escribir el libro, por lo general no me demoro tanto en escribir. Me gusta la literatura, me gusta mucho el formato de novela más corta, más fluida, digamos, más directa, pero fue un proceso de escritura súper complejo. Me enfermé en el proceso, dormía muy poco, estaba súper estresado, y fue una novela que me costó mucho, fue una especie de parto muy doloroso, creo. Y no, esto no lo atribuyo a que no. Lo que pasa es que me dio susto escribirlo, sino que me costó mucho lidiar con toda la información. Por ejemplo, respecto a la psicofonía, para hablar de la psicofonía, tuve que escuchar más de 100 psicofonías, estudié mucho al respecto, estudié muchos libros de demonología también, porque está el tema de las invocaciones demoníacas dentro del libro. Sí. Vi mucho cine, leí bastante, me documenté bastante, y todo ese proceso después, hacer la bajada, fue muy, muy complejo, la verdad. Fue muy complejo. Cuando hablamos además de este tipo de terror, me llamó mucho la atención porque uno va haciendo guiña, como tú decías, con vincularlo con la historia chilena. Y uno empezaba a pensar en Carlos Pinto, en programas de televisión, en cosas que uno veía, ¿no? En el típico, tal está mencionado, el paseo que uno hace en el cementerio con la persona que te lleva contando, claro, ese tipo de historia. ¿Tú desde chico también te fascinaba? Sí, desde chico me gusta el terror, gracias a mi abuelita materna que me contaba historias de terror. Yo viví toda mi vida en el campo, en una zona rural de Lampa, Santa Rosa, Batuco, que es un lugar que hasta el día de hoy sigue siendo muy rural. Y viví toda mi vida ahí. Y disfrutaba mucho de las historias sobrenaturales, del folclore chileno. Siempre me gustó y también después poco a poco fui consumiendo mucho cine de terror. Hasta hace un par de años revelé la anécdota, que mi mamá no lo sabía, pero a mí me arrendaban muchas películas para niños, y en una película que era en VHS, que era Dumbo, en realidad venía El Exorcista. Entonces a mí mi papá me ponía la película y no sabían que, mi mamá principalmente no sabía que era El Exorcista, y yo la vi muy chico también. Cuando Linda Blair caminaba por la escalera, dijo, esto Dumbo no es, digo, claro. Pero no, mi gusto por el terror viene de muy chico. ¿Y alguna vez participaste de alguna psicofonía? Presencié, escuché, mejor dicho. El mundo paranormal me gusta mucho, me atrae mucho, pero debo confesar que soy más bien un espectador. He ido a muchos tours paranormales, a cementerios, incluso estuve fuera de Chile también yendo a tours paranormales, perdón. Tengo mucha cercanía como espectador.
pero no he participado directamente haciendo psicofonía. Pues me han preguntado también que si acaso tuve que hacer psicofonías para esta novela. No lo haría tampoco. Pero sí, es un mundo que me fascina. Pero insisto que es con bastante distancia. Hay un atributo que tiene además tu libro, es que uno puede ser más bien escéptico incluso y te metes en la historia igual, ¿no? Porque yo reconozco que soy medio escéptico de algunas cosas, ¿no? Pero claro, la historia en sí misma te conduce. Después, bueno, uno podrá creer o no creer, o estar más cercano, o no haber vivido, básicamente. Si es básicamente por eso, no haber vivido, o ser casi medio ignorante en el tema. Pero el libro te mete en la historia, te mete en la historia y te lleva a la historia, incluso desde una posición un poquito que no te da susto ni una cuestión, igual se te paran los pelos, digo, ¿no? igual hay algo ahí. ¿Lo piensas así también? De pronto quiero llegar a toda la gente, digamos, está ahí el material, que sean escépticos, no sean escépticos, crean o no crean. Sí, yo de hecho pienso así. Este libro lo pensé de esa manera y mis historias también. O sea, mi propósito es que es quizás no generar un susto así o que te genere mucho miedo, pero sí generar inquietud. O sea, me gusta incomodar a los lectores. Yo creo que el terror, y una vez lo hablábamos con la escritora Francisca Solar, que en el fondo el terror, ya es como un poco cliché decir que las películas de terror dan miedo o que un libro de terror te dé miedo, pero lo importante es que ese libro o esa obra sea capaz de sacarte tu zona de confort. De llevarte a otro lugar. Exacto. Ya que mencionaste a la Fran, claro, la Fran, si bien no hace de pronto terror, hace eso, que te lleva a otros lugares. Digamos, exactamente. ¿No? Sí. Bueno, y de hecho a mí me pasaba que yo lo iba leyendo y iba en la mitad y era como, pero ¿cómo le quedan tan pocas hojas si me falta tanta historia? Así que puede haber una segunda parte además, po. Sí, ¿Cómo quedó? Puede ser. Sí, no contemos, pero no vamos a por cantar, cómo pero quedó. pues, Sí. sí. Chan. Bueno, Jesús Diamantino, muchas gracias. Demoníaco está disponible ya para que ustedes lo puedan comprar también. Libro para las vacaciones, aprovechar. Una buena opción. Gracias. Gracias, Jesús, por estar acá. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Ya regresamos con Sandra.